Capítulo 20. Tercera visita de Belcebú al planeta Tierra. Tras una breve pausa, Belcebú continuó del siguiente modo. Esta vez permanecí en mi casa, es decir, en el planeta Marte, solo un breve espacio de tiempo, lo suficiente para ver a los recién llegados y hablar con ellos, y para impartir ciertas instrucciones de carácter ordinario en la dirección de nuestra tribu. Habiendo resuelto estos asuntos, volví a descender nuevamente a tu planeta favorita con la intención de proseguir mi campaña para cortar de raíz entre aquellos extraños seres tricerebrados la terrible costumbre de destruir la existencia de los seres pertenecientes a otros sistemas cerebrales. En este mi tercer descenso al planeta Tierra, nuestra nave Ocasión no ancló en el mar Colidius, actualmente Caspio, sino en el mar que por entonces se conocía con el nombre de Mar de la Misericordia. Decidimos efectuar nuestro descenso en este mar debido a que deseaba en esta ocasión dirigirme a la capital del segundo grupo de terráqueos que habitaban el continente Ashark, llamada así, como te dije antes, Ciudad de Goop. Esta estaba situada en la costa sudoriental de aquel mar. En aquella época, la ciudad de Goop era todavía una vasta urbe, famosa en todo el planeta por sus magníficos tejidos y sus ornamentos decorativos. La ciudad de Goop se hallaba construida a ambas márgenes de la desembocadura del caudaloso río Keriachi, que vertía sus aguas al Mar de la Misericordia, y cuyos orígenes se hallaban en los altos orientales del país. En este mismo Mar de la Misericordia, sobre la costa occidental, desembocaba otro gran río, el Nariachi, y era en los valles que irrigaban estos dos caudalosos ríos donde habitaban el mayor número los miembros de este segundo grupo del continente Ashark. Si así lo quieres, querido nieto, también te diré algo acerca de la historia de los orígenes de este grupo de seres radicado en esta parte del continente Ashark, le dijo Belcebú a Hassein. Sí, abuelito, sí, cuéntamelo. Yo te escucharé con gran interés y con mayor gratitud, contestó el nieto. Mucho tiempo antes de la época a que se refiere mi relato, es decir, mucho antes de que la segunda gran catástrofe experimentada por aquel infortunado planeta tuviera lugar, cuando todavía existía el continente de Atlántida y se hallaba su civilización en la cima de su esplendor, uno de los seres tricentrados ordinarios que habitaban en aquel continente decidió, tal como lo pusieron de manifiesto mis últimas y detalladas investigaciones al respecto, que el polvo del cuerno de cierto ser llamado entonces Pirmaral era sumamente eficaz contra lo que los terráqueos llaman enfermedades de cualquier naturaleza que éstas fueran. Esta ocurrencia no tardó en difundirse por todo el planeta, llegando incluso a cristalizarse gradualmente en la razón de los seres ordinarios un ilusorio factor directivo. Factor del que se origina, dicho sea de paso, en la presencia total de los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito, especialmente los contemporáneos, la razón de lo que se llama allí la existencia de vigilia. Y este factor es la causa principal de los frecuentes cambios en las convicciones acumuladas en ellos. Debido a este factor, precisamente, cristalizado en la presencia de los seres tricerebrados de aquella época, se convirtió en norma que todo el mundo, al caer enfermo, como ellos dicen,
por una u otra enfermedad, recurriera invariablemente a aquel polvillo mágico para curarse. No carece de interés señalar que los pimarales existen todavía en la Tierra. Pero puesto que los terráqueos contemporáneos no los consideran sino una especie más de las muchas comprendidas bajo el nombre genérico de ciervos, no tienen ninguna denominación especial para ellos. De modo, pues, querido nieto, que como los terráqueos del continente Atlántida destruyeron gran cantidad de aquellos seres nada más que para obtener sus cuernos, no tardaron en extinguirse casi por completo. Entonces, cierto número de terráqueos residentes en la Atlántida, que habían convertido la cacería de estos animales en su medio habitual de vida, se marcharon a otros continentes e islas en busca de la raza perseguida. La caza del pimaral era sumamente difícil, debido a que se requerían para su captura gran cantidad de cazadores. Por esta razón, los cazadores profesionales llevaban siempre consigo a toda su familia para que les ayudara. En cierta ocasión, se reunieron varias familias de cazadores y se marcharon a un continente muy distante, siempre con el objeto de cazar pimarales. El continente en cuestión se llamaba Iranán, y más tarde, después de ciertos cambios debido a la segunda gran catástrofe que asoló aquel planeta Tierra, pasó a ser el continente de Ashark que ya conoces. No es este sino el mismo continente que los contemporáneos de tu planeta favorito llaman Asia. Para el curso posterior de mis relatos referentes a estos seres tricebrados que tanto han llamado tu atención, será conveniente que te señale aquí que, por causa de las diversas perturbaciones producidas durante la segunda catástrofe terrestre, varias partes del continente Iranán se hundieron en el seno del planeta, emergiendo en su lugar otras áreas de tierra firme que luego se soldaron al continente, el cual, en consecuencia, llegó a cambiar profundamente de fisonomía, alcanzando además un tamaño casi igual que el antiguo continente de la Atlántida había tenido. Pues bien, en sus correrías en pos de la codiciada presa, aquel grupo de cazadores de que te hablé llegó con sus familias a las costas del que más tarde habría de llamarse Mar de la Misericordia. Tanto agradaron al grupo de cazadores el mar en sí mismo y sus ricas y fértiles costas, que éstos ya no quisieron volver a la Atlántida, decidiendo instalarse allí para el resto de sus días. Aquel país que por entonces tan bueno y tan soptalniano para la existencia ordinaria que a nadie podría dejar de agradarle. En aquella parte continental de la superficie del planeta Tierra, no sólo existían por entonces multitud de seres bicerebrados con la forma exterior ya mencionada, esto es, pimarales, sino también que crecían en las costas de este mar innumerables variedades de árboles frutales, lo cual es de suma importancia. Si recuerdas que la fruta constituía todavía para tus favoritos el producto principal para sus alimentos cereales primarios. Abundaban tanto entonces los seres uni y bicerebrales que tus favoritos llamaban pájaros, que cuando volaban en bandadas, el cielo parecía oscurecerse según la expresión de tus favoritos. Tan rica era la pesca en las aguas llamadas por entonces Mar de la Misericordia, que los peces podían casi tomarse con la mano, para usar otra expresión terráquea. En cuanto al suelo de las costas del Mar de la Misericordia, así como los valles de los dos grandes ríos que en él vierten sus aguas, baste decir que podía cultivarse en ellos cualquier planta conocida. En resumen, tanto el clima de este país como sus medios de vida naturales
encantaron a nuestros cazadores y a sus familias hasta tal punto que ninguno de ellos, como ya te dije, sintió el menor deseo de regresar a la Atlántida, por lo cual se instalaron allí, no tardando en adaptarse al nuevo medio, multiplicándose y prosperando en aquella comarca como en un lecho de rosas, según reza la expresión. Llegando a este punto de mi relato, debo mencionarte una extraordinaria coincidencia que tuvo más tarde grandes consecuencias, tanto para los primeros individuos integrantes de este segundo grupo, como para su descendencia de las épocas más recientes. Según parece, en la época en que dichos cazadores procedentes del continente Atlántida llegaron al Mar de la Misericordia, decidiendo establecerse allí, existía ya en las costas del mismo mar un ser oriundo de la Atlántida que era, por entonces, muy importante y que pertenecía a la secta de los Astrosóbors y a una sociedad de eruditos como la que nunca hubo otra igual en la Tierra desde entonces, ni probablemente haya nunca. Dicha sociedad era conocida entonces con el nombre de Ajaldán, y este miembro de la sociedad Ajaldán llegó a las costas del Mar de la Misericordia de la forma siguiente. Apenas un poco antes de la gran catástrofe, aquellos sabios auténticos que vivían a la sazón en el continente de Atlántida y que habían organizado allí aquella sociedad verdaderamente sabia, llegaron a saber, de un modo u otro, que algo sumamente grave iba a suceder en la naturaleza. De modo que comenzaron a observar atentamente todos los fenómenos naturales que tenían lugar en su continente, pero pese a todos sus esfuerzos no lograron descubrir lo que habría de acontecer. Un poco más tarde, y con el mismo objetivo, enviaron a algunos de sus miembros a otros continentes e islas a fin de que, por medio de cuidadosas observaciones, trataran de averiguar lo que se avecinaba. Los miembros enviados no sólo debían observar la naturaleza en el planeta Tierra, sino también todos los fenómenos celestes, como ellos lo llamaban. Uno de estos miembros, esto es, aquel que de tanta importancia que ya hemos mencionado, había escogido el continente de Iranán para sus observaciones, y habiendo emigrado a aquellas comarcas con sus servidores, se había establecido en las costas del que más tarde habría de llamarse Mar de la Misericordia. Fue precisamente este mismo sabio el que acertó a encontrarse con parte de los cazadores instalados en las costas del mencionado Mar de la Misericordia. Y una vez enterado del país de que aquellos procedían, como es natural, trató de establecer con ellos relaciones amistosas y de mutua cooperación. Y cuando poco después se hundió el continente de Atlántida en el seno del planeta y este sabio de la sociedad de Ajaldán no tuvo ya dónde regresar, siguió viviendo con aquellos cazadores en lo que más tarde había de ser el país de Maralplais. Tiempo después, este grupo de cazadores eligió al sabio, puesto que era el más capaz de todos, como jefe, y más tarde todavía, este miembro de la venerable sociedad de Ajaldán se casó con Rimala, la hija de uno de los cazadores, comenzando a compartir así plenamente la existencia de los fundadores de aquel segundo grupo radicado en el continente de Iranán, o como se llama actualmente, de Asia. Pasó mucho tiempo. Los terráqueos siguieron naciendo, reproduciéndose y destruyéndose en este rincón del planeta. Y de esta manera,
El nivel general del psiquismo de esta clase de terráqueos fue cambiando paulatinamente, a veces para bien y otras veces para mal. Multiplicándose vertiginosamente, no tardaron en extenderse sobre toda la comarca, aunque prefiriendo casi siempre las costas del Mar de la Misericordia y los valles de los dos caudalosos ríos que vertían sus aguas en él. Solo mucho tiempo después se constituyó el centro de su existencia común en la costa sudoriental de aquel mar, fundándose en ese lugar la ciudad de Gob. Esta población no tardó en convertirse en el principal lugar de residencia para el jefe de este segundo grupo de habitantes del continente de Ashark, a quien le dieron el título de rey. Los derechos y obligaciones reales también aquí eran hereditarios, y esta herencia comenzó con el primer jefe escogido, que no era otro que aquel miembro erudito de la sabia sociedad de Ajaldán. En la época a que se refiere mi relato, el rey de los seres pertenecientes a este segundo grupo era el nieto de su bisnieto y respondía al nombre de Conunción. Mis últimas investigaciones y trabajos detallados demostraron que el rey Conunción había tomado medidas en extremo sabias y ventajosas para cortar de raíz un terrible mal que se había apoderado de los seres que, por voluntad del destino, se habían convertido en súbditos suyos. Y si había tomado dichas prudentes y beneficiosas medidas, fue por la siguiente razón. Este rey llamado Conunción acertó a comprobar que los miembros de la comunidad bajo su mando se estaban volviendo cada vez menos aptos para el trabajo y que los crímenes, robos y toda clase de delitos que nunca antes habían ocurrido se estaban haciendo cada día más corrientes en ellos. Estas comprobaciones sorprendieron al rey Conunción y, lo que es más, lo afligieron profundamente. Fue así como resolvió, tras largas y penosas meditaciones, buscar las causas de este triste fenómeno. Tras múltiples y cuidadosas observaciones, llegó finalmente a la conclusión de que la causa del fenómeno residía en un nuevo hábito contraído por los miembros de la comunidad bajo su mando, esto es, el hábito de mascar la semilla de una planta llamada entonces Gulgulián. Esta formación supraplanetaria crece todavía en el planeta Tierra, y aquellos de tus favoritos que se consideran cultos la llaman papaveronia, pero los seres corrientes la denominan amapola. Continuará.